Buenos días, bienvenidos a esta novena edición del Foro de la Cultura. Pocas cosas como el universo. Qué maravilla ver un sitio tan emblemático como el Teatro Calderón de Valladolid lleno hasta la bandera para escuchar este diálogo sosegado y estas charlas que arrancan ahora con esta mesa. Y qué mejor forma de empezar esta nueva edición del Foro sobre el universo que hablando de su origen, ¿no? Del origen del universo, una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de nuestra historia, pero esta vez la vamos a tocar no desde un punto de vista técnico, sino desde distintas perspectivas. Pasaremos por el espacio-tiempo, por la escala nanométrica, por las primeras herramientas y hablaremos de ese origen, de ese Big Bang desde el punto de vista físico, biológico y tecnológico. Y para ello me acompañan tres maravillosos ponentes que voy a presentar. Miguel Alcubierre es un físico teórico y una de las mentes más brillantes del mundo en el estudio de la relatividad general. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde lleva a cabo su investigación sobre agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales, si no me equivoco. Y además es mundialmente conocido por formular el motor de curvatura, modelo matemático que plantea la posibilidad teórica de viajar más rápido que la luz curvando el espacio-tiempo. A su lado tenemos a Sonia Contera, catedrática de Física de la Universidad de Oxford, donde reside, enseña e investiga. Es una autoridad mundial en nanotecnología y en cómo las leyes de la física esculpen la biología. Además de su gran labor como investigadora, es una pensadora imprescindible sobre los límites de la ciencia, como refleja en su reciente obra sobre los problemas que la ciencia aún no puede resolver. Y tenemos también a Ignacio de la Torre, doctor en prehistoria y profesor de investigación del CSIC y un arqueólogo de referencia internacional. Ha liderado excavaciones clave en la garganta de Olduvai, ¿correcto? La cuna de la humanidad, y sus hallazgos han adelantado en 1 millón de años nuestra comprensión sobre cuándo empezamos a fabricar herramientas complejas. Me gustaría empezar, para romper el hielo, lanzándoos una pregunta a cada uno de vosotros y luego pasamos a debatir desde distintas perspectivas. Miguel, empiezo contigo. Si el espacio-tiempo es flexible y existe esa posibilidad de que las estrellas estén más cerca o que no estén tan lejos como pensamos, ¿crees que los viajes interestelares serán un horizonte posible a medida que avancemos en nuestra comprensión del universo? ¿O realmente estamos confinados por esas leyes físicas que intentamos descifrar? Es una buena pregunta. Pese a que yo fui el que propuso en algún momento esta manera de quizá doblar el espacio-tiempo, de la que si quieren más adelante hablamos con más calma. Ya siendo realistas, yo creo que viajar más rápido que la luz probablemente sí sea imposible. A la larga a lo mejor no se podrá. Pero viajar más lento que la luz nada lo impide. Viajar eventualmente al 10% de la velocidad de la luz nada lo impide. Incluso tecnológicamente hay propuestas hoy en día. Entonces yo creo que los viajes interestelares, por lo menos a las estrellas que nos quedan cerca, ocurrirán. No pronto, yo creo que no van a ocurrir pronto, tardaremos tal vez siglos, pero creo que ocurrirán. Creo que de alguna manera es inevitable que eventualmente mandemos sondas a visitar estrellas cercanas e incluso probablemente gente, ¿no? Entonces sí, yo creo que van a ocurrir, pero despacio, poco a poco. Aún nos quedan leyes que descifrar para ello. Sí. Sonia, en tu último trabajo hablas de los problemas que la ciencia no puede resolver. ¿Es el origen del universo, el origen biológico, uno de esos problemas? ¿Crees que existe a lo mejor una barrera física en nuestra propia biología, que al final no deja de ser materia ordenada, que nos impediría como seres humanos comprender ese origen? ¿O es solo cuestión de tiempo, de tecnología? ¿Qué limitaciones ves tú en esa posibilidad? Yo veo el problema en cómo planteas un poco la pregunta, ¿no? Lo que es comprender y controlar. Desde el principio de la Ilustración hemos intentado entender el universo a través de la razón. La razón la podemos hacer porque existe el espacio-tiempo y el tiempo va hacia adelante. Nosotros pensamos la razón, la lógica, en pasos que hay causa y efecto. Esto pasa, esto pasa, esto pasa. Pero la vida, precisamente porque emerge en la escala nanométrica hace 4.500 millones de años, casi un tercio de la edad del universo se ha empleado en la evolución, que es mucho, surge en esta escala
donde se juntan los dos mundos que la física moderna no puede reconciliar. La física de la relatividad general, donde hay causa y efecto, donde el tiempo va hacia adelante, y la física de la mecánica cuántica, donde el tiempo tiene otro sentido, que es fijo en la teoría, pero en procesos cuánticos a veces incluso puede haber retrocausalidad, ¿no? No entendemos, hay una parte que no es lógica y no se entiende con este causa y efecto. Y es precisamente en esta escala donde surge la vida en la Tierra. O sea que no se puede comprender de una manera lógica, pero sí hay gente, por ejemplo, que está intentando fabricarla, Craig Venter. Dicen que han hecho vida nueva, en realidad lo único que hacen es sacarle el DNA a una bacteria y meterle otro DNA. Ellos no han creado nada, ya estaba hecho. Es también parte, pero sí, yo creo que de una manera racional la vida no se puede entender. Hay partes de la vida que son racionales, que es todo lo que estudiáis los biólogos moleculares, las causa y efecto, pero hay efectos de la vida, como cuando surge la vida, el gran misterio no es la molécula, sino como una bacteria pero siente que es un individuo, que se cierra, que está separado del resto del universo. Ahí empieza el gran problema de estar vivo, ¿no? Y ahí tú recoges una información que necesariamente es incompleta de lo que tienes alrededor, te separas, rompes el infinito y creas la unidad, ¿no? Y esta dualidad entre la unidad y el infinito no se puede. Es una de las tensiones por las que surge el universo y por las que surge la vida, que está más allá de la lógica. O sea que difícilmente encontraremos... Se podrán hacer, pero no significa que no lo intentemos hacer. Una de las grandes cosas de la ciencia es situarse en problemas irresolubles, aunque sepas que nunca, jamás los vas a dominar, porque de ahí salen las verdaderas inspiraciones y problemas interesantes. Desde luego. Un buen punto de vista. Ignacio, has demostrado que hace 1,5 millones de años nuestros antepasados ya usaban herramientas. ¿Fue ese primer despertar tecnológico lo que nos puso un poco en la trayectoria de querer entender nuestro origen? O bueno, formulado de otra manera, ¿nos hace humanos la curiosidad o nos hace humanos la tecnología que nos permite hacernos estas preguntas y buscar respuestas experimentales? Claro, en primer lugar, deberíamos plantearnos qué significa ser humanos, ¿no? Es ser animales simbólicos, es ser animales que pueden sentir empatía, es ser animales curiosos, ser animales tecnológicos. ¿Qué es la curiosidad? Podemos también plantearnos eso, ¿no? La curiosidad como el deseo de saber o de experimentar que activa una actividad exploratoria en búsqueda de un tipo nuevo de información. Bueno, si eso es la curiosidad, también la comparten los animales, ¿no? Muchos animales, no todos, pero lo que podemos llamar curiosidad hedonista, aquella que busca la satisfacción busca una satisfacción, no es necesariamente humana. Es verdad que hay otros tipos de curiosidad, ¿no? Como la curiosidad que podemos llamar por incertidumbre, la necesidad de eliminar un desconocimiento, una incertidumbre, eso puede provocar una curiosidad. Y desde luego hay una naturaleza seductora en la curiosidad que seguramente eso sí que sea típico, sea más propio de los seres humanos, en las que quizá no sea ni siquiera instrumental, que no se busque placer, sino algo más, ¿no? Tenemos millones de ejemplos de lo destructora que puede ser la curiosidad, ¿no? La curiosidad mató al gato, aunque luego le hizo resucitar. De modo que la curiosidad, hay ciertos tipos de curiosidad que sí pueden ser humanos. Y con la tecnología ocurre lo mismo. Los humanos no somos los únicos animales tecnológicos. Las lombrices hacen estructuras, hacen túneles fantásticos. Las abejas hacen unos paneles que son realmente estructuras arquitectónicas muy complejas, ¿no? Entonces, existe una gran gradación en lo que es la curiosidad y en lo que es la tecnología, que no podemos, en la que es muy difícil establecer un límite muy concreto, muy específico sobre cuándo nos hicimos humanos.
me has hecho 2 preguntas. La otra pregunta es si fue la tecnología la que nos puso en curso a querer conocer el universo, ¿verdad? ¿Era algo así? Pues sí, claro. O sea, desde luego ha habido un feedback entre la curiosidad que nos ha ido haciendo humanos, más que nos hizo, sino que nos ha ido progresivamente haciendo humanos, y la tecnología que cada vez se ha hecho más compleja, y desde el momento en que primero queríamos trabajar una piedra, luego quisimos hacer cerámica y luego metal, y ahora luego hemos viajado al espacio y ahora queremos viajar a velocidad un poquito menos de la luz, ¿no? Entonces, bueno, es una gradación, si quieres. Sí. Muy interesante. Vamos a hablar del origen del universo desde distintas ideas, distintas perspectivas, y debido a la diversidad de vuestros perfiles me gustaría empezar porque me da la atención las distintas escalas, ¿no? Tanto a nivel de distancias como a nivel temporal, que manejáis por vuestras distintas perspectivas. Por ejemplo, hablamos de temas del espacio-tiempo a nivel galáctico, a nivel cósmico, o a escala nanométrica, por ejemplo, Sonia, con tu trabajo. ¿Creéis que existe una especie de hilo conductor, una ley universal que rige por igual el nacimiento de una galaxia que el plegamiento de una proteína, por ejemplo? ¿Responden a los mismos conceptos físicos? Bueno, yo creo que sí, a la larga sí. O sea, el universo es uno. Hay un universo, entonces el universo sigue leyes y son las mismas leyes en todas las escalas, aunque nosotros las escribamos de maneras diferentes. Por ejemplo, a escalas microscópicas usamos las leyes de la mecánica cuántica, a escalas macroscópicas usamos las leyes de la relatividad. Pero finalmente, por ejemplo, si preguntas a muchas de las personas que están trabajando en esto, el hecho de que a escalas macroscópicas la relatividad no sea una teoría cuántica no quiere decir que el universo no sea cuántico a escalas macroscópicas. Quiere decir que no hemos encontrado la manera de describirlo. O sea, el universo es cuántico. Eso lo diría cualquiera. Entonces, yo creo que el universo sigue un conjunto de leyes. Nosotros, a diferentes escalas, utilizamos diferentes aproximaciones a esas leyes, que es lo que hemos descubierto. Y son diferentes esas aproximaciones que usamos, bastante diferentes las reglas, pero finalmente yo creo que sí, que a nivel fundamental el universo sigue un conjunto de reglas que es consistente a lo largo de todas las escalas. No es que cambie, porque no hay manera de decir, esta escala va a cambiar, es un continuo, ¿no? Entonces no creo que haya un cambio brusco. Simplemente cambia nuestra manera de entenderlo, nuestra manera de describirlo, ¿no? Esta es una de las versiones. A ver, fantástico. Hay otras versiones. Sí, es una visión más reduccionista que piensa que se puede unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, que no se ha logrado y que estamos por ver si el espacio-tiempo sea cuántico o no. Yo creo que quizá otra versión más interesante es que, precisamente porque me dedico a los sistemas complejos, es que las leyes de la naturaleza tienen discontinuidades. Cuando los físicos teóricos lograron, por ejemplo, hacer esta gran unificación que se llama el modelo estándar, que ha sido el gran éxito de la física, a través de la cual se logran predecir las partículas fundamentales del universo, de preciosas matemáticas sobre la simetría, una cosa poética y preciosa, hacen un truco, la teoría de la renormalización. Cuando intentas hacer que una cosa continua como el campo eléctrico tenga cabida en la mecánica cuántica, las matemáticas te saltan con unos infinitos que no se pueden saltar. Yo creo que la naturaleza tiene discontinuidades, tiene grietas, y que esas precisamente son esas grietas, la grieta que existe en la escala nanométrica, que la vida explota para poder tener comportamientos tan complejos como tenemos. Ejemplo, el ChatGPT ha necesitado todos los libros del mundo para aprender a leer, y lee regular, se equivoca. Pero un niño con su madre o su padre aprende a leer en una cartilla de 20 páginas. Aprendes a hacer cosas muy rápidamente. Y además gastamos muy poca energía. Nuestro cerebro usa 20 vatios. ChatGPT, Amazon quiere construir centrales nucleares. Hay dos grandes misterios en la vida. ¿Por qué usamos tan poca energía? ¿Y por qué somos capaces de integrar toda la información a la vez? O sea, yo ahora estoy aquí, he descubierto que mi hermano está allí detrás, estoy pensando si mi hijo... Pensamos muchas cosas a la vez, sé dónde estoy. No somos algorítmicos. Somos además capaces de pensar cosas en analógico, fuera del algoritmo.
tener intuiciones, pensar dónde falla la lógica, los famosos teoremas de Gödel, ¿no? Que demostró que en un sistema lógico no todo es algorítmico, hay cosas que se escapan a la lógica. Y eso quizá solo pueda surgir de la discontinuidad del universo, entre el tiempo de la relatividad general y el tiempo de la mecánica cuántica. Yo creo que puede haber una discontinuidad. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y de hecho, hay una cosa positiva. Si todo se puede saber, si todo se puede controlar con la lógica, no seríamos libres. La libertad emerge de la grieta. Y yo lo siento, pero si hay algo que sea estar vivo, es intentar ser libre. Muy de acuerdo. No tenemos que modelizarle y ponerle reglas a todo, porque no todo quizá responde a esos modelos estancos. Y ahora que mencionas el tema del tiempo, que sería otra de las escalas en las que vuestras profesiones difieren de alguna manera. Ignacio, te mueves en los términos de la evolución humana. Miguel, las escalas temporales del cosmos, que casi somos incapaces ni siquiera de abarcarlas. Dado que esta mesa se llama El origen del universo, y esto es quizá un poco más poético filosófico, pero me gustaría saber qué significado adquiere para vosotros esa palabra, origen. ¿Es algo que realmente tiene un impacto, que está presente en cómo evolucionan las cosas a día de hoy? ¿Por qué tenemos ese afán por buscar ese origen? ¿Impacta o no impacta? ¿O es algo que ya pasó y quedó en el pasado? ¿Qué significa el origen para vosotros? Bueno, para un arqueólogo, yo suelo citar una cita de Agatha Christie, que muchos conoceréis, que era una escritora, que decía que ella amaba mucho a su marido porque su marido era una de las pocas personas que decía que cuanto más mayor se hacía, más todavía la quería ella misma, ¿no? Y es porque era arqueólogo. ¿De acuerdo? Los arqueólogos nos gusta. Los arqueólogos nos gustan las cosas cuanto más antiguas, mejor. Entonces, por supuesto, el origen es yo un caramelito, vamos. Bueno, el ejemplo es plástico, ¿verdad? Los arqueólogos nos dedicamos al origen de las cosas. Yo me dedico a evolución humana, pero quien se dedica al origen de la agricultura, pues también está tratando de encontrar cuándo empezó, por qué empezó y cuáles son los mecanismos que provocó ese descubrimiento. Y por tanto, claro, el tiempo y el origen de los procesos, que en mi caso están relacionados con la evolución humana, pues son fundamentales. Pero claro, las escalas temporales también varían. En el caso de la evolución humana también depende del periodo concreto al que te dediques, ¿no? Si tú te dedicas a las fases finales de la evolución humana, cuando nuestros antepasados pintaron las cuevas de Altamira, eso pasó hace solo 20.000 años, ¿de acuerdo? Pero muchos de los yacimientos que nosotros excavamos tienen 2 millones de años, 1,5 millones de años. Son escalas temporales completamente distintas y muchas veces es realmente complicado, incluso aunque no se parezcan a los 4.500 millones de años del origen del planeta, ¿verdad? Datos un poco más viejos, 5.000. Vamos a poner 4.500, 4.500. Pues la vida, sorprendentemente, salta muy rápido en la Tierra. Se crea la Tierra y ¡puf!, inmediatamente ya hay récord. Bueno, inmediatamente, comparado con la edad de la Tierra, ¿no? Ahí hay récord de bacterias en los fósiles. Claro, pero es que es una cuestión de relatividad, porque ¿qué entendemos por rápido? ¿En 2.000 millones de años? 4.000 millones de años. 500 millones de años entre ellos no es nada. Nada, un suspiro. Pero para nosotros, para la escala de la evolución humana, pues es totalmente distinto. Y como arqueólogo, ¿tienes algún punto de inflexión que sea, porque origen, como bien dices, puede haber muchos dependiendo de que tengas en cuenta tus preferencias personales? ¿Cuál sería? A ver, nosotros en evolución humana hay dos negocios, si quieres. El de la evolución biológica y el de la evolución cultural. Nosotros empezamos a hacernos humanos cuando bajamos de los árboles, empezamos a caminar sobre 2 piernas. Antes se pensaba que el proceso que llevó al bipedismo, al caminar sobre 2 piernas, y el origen de la cultura están directamente relacionadas. Entonces hubo un momento en que el interesado en el aspecto biológico de la evolución estaba sincronizado, si quieres, con el interesado en la evolución cultural. Pero eso se han empezado a desacoplar. Ahora sabemos
que nuestros antepasados bajaron de los árboles, empezaron a caminar sobre dos piernas hace 5 millones de años, como mínimo, 5 o 6 millones de años. Sin embargo, estuvieron millones de años sin que podamos encontrar ninguna evidencia cultural. Las evidencias culturales comienzan a aparecer. Evidencias culturales me refiero a evidencias tecnológicas, que es una de las cuestiones que tratamos en esta mesa. Las primeras evidencias de tecnología que tenemos tienen más o menos 3 millones de años. Con lo cual, depende de lo que a ti te interese. Si te interesa la cultura, cuando empezamos a desarrollar elementos culturales, pues es ese momento, hace 3 millones de años, cuando empiezas cuando tu negocio empieza a funcionar, si quieres, ¿no? Por supuesto, como estamos siempre interesados en el origen, como te decía antes, pues tratamos de estirarlo y encontrarlo cuanto más antiguo, mejor. Pero vamos, tu pregunta, el periodo en el que yo me dedico es a partir de hace solo 3 millones de años. Nada, hace poco. ¿Y para vosotros qué significado adquiere el término origen? Bueno, yo creo que hay justamente muchos orígenes diferentes, pero una de las cosas que me parecen a mí más interesantes y que descubrimos no hace tanto, yo creo que hace 200 años, incluso los más grandes científicos pensaban que la Tierra quizá tenía solo unos cuantos miles de años de antigüedad, y después, a partir del siglo XIX, empezamos a pensar en estas escalas mucho más grandes. Primero los geólogos, que empezaron a descubrir que la Tierra seguramente tenía millones de años, si no es que cientos de millones de años. Después los biólogos, con la evolución biológica, que también requiere cientos de millones de años. Y eventualmente los astrofísicos y los astrónomos, que descubrieron el origen del universo, la expansión del universo, hace aproximadamente 100 años, de hecho 100 años, 1926, 27, es que se descubrió que el universo se expande, y eso te permite echar la película para atrás y decir, si el universo se expande y lo veo hacia atrás, puedo calcular cuando estaba todo junto, y te dan escalas de tiempo impresionantes. Y lo impresionante es hoy en día que la podemos medir. A mí eso me llama muchísimo la atención, que podemos medir la edad del universo, por lo menos en su manifestación actual, y llevar el origen de nuestro universo a una edad conocida con una incertidumbre quizá de 5%, de 13.800 millones de años. Yo cuando pienso en esa cifra, además de que es enorme y casi inimaginable, el que la conocemos con relativamente buena precisión, es muy impresionante. Y eso nos lleva a un origen de este universo en el que vivimos hoy en día. Si este es el origen y todo empezó ahí y antes no había nada, esa es una buena pregunta. Probablemente antes había en algún sentido algo que no sabemos, pero aún así me parece absolutamente impresionante que lo hayamos podido empujar tanto. Este descubrimiento del tiempo profundo, del tiempo de miles de millones de años, yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, no darnos cuenta que nuestra existencia es ínfima en el tamaño de la duración comparado con la duración de este universo. Y ese es el origen, digamos, que nos interesa hoy en día a los astrofísicos, el origen del universo como lo entendemos hoy en día. Te digo, si ese es el origen de todo, si el universo no existía antes o si existía de alguna otra manera, en algún otro tipo de manifestación, sigue siendo una pregunta abierta. No sabemos qué haya pasado antes ni qué ocasionó, por ejemplo, la gran explosión, pero sí nos lleva a un punto muy especial, ¿no? Entonces, claramente es un origen, ¿no? Y hay otros orígenes. Está el origen del sistema solar hace 4.500, 4.600 millones de años, el origen del ser humano hace 5 millones de años quizá, pero todas estas escalas son escalas de millones de años. Creo que eso también es una de las que uno siente un poco en el estómago, decir, qué barbaridad, este tiempo tan impresionante, tan profundo. Creo que es una perspectiva muy importante, ¿no?, de quiénes somos. Creo que nos cuesta un poco imaginar y manejar este tipo de escalas, porque al final nos centramos mucho en nuestra propia perspectiva y es difícil abstraerse. Sonia, ¿para ti qué significa? El origen solo tiene sentido en el tiempo yendo hacia adelante, y ese es uno de los grandes misterios de la física, porque lo que llamamos romper la simetría del tiempo. En nuestra experiencia el tiempo va siempre hacia adelante, pero no sabemos por qué. Es uno de los grandes misterios, ¿no? Y yo, que me dedico a entender la biología y la información que crea la biología, al ir precisamente para poder existir la biología, que venimos de unos pequeños polímeros en esa escala muy pequeña, tuvo que el universo se expande, crece la entropía para poder crear complejidad. La complejidad del obvio hay que
usar energía y ahí vas formando formas, las formas de lo vivo que se mantienen en el tiempo, ¿no? Y eso contiene información del pasado, de dónde vienes y de tu entorno. Y eso solo tiene sentido cuando el tiempo va hacia adelante. De ahí que podamos entender parte del universo usando la lógica. Y ahí es para mí lo más interesante. Precisamente el hecho de estar vivos, mover el tiempo hacia adelante, porque lo movemos al disipar energía. Si no estuviéramos gastando energía no tendríamos tiempo, estaríamos dispersos, no lo sentiríamos. Y ahí es donde surgen todas las contradicciones en nuestra interpretación del mundo y el origen de la vida, ¿no? Echamos el tiempo para adelante. ¿Es ese tiempo el mismo que la relatividad general o es otro tiempo? Esto no sabemos. Y sí, es el misterio de la lógica, de la lógica del mundo y de la lógica que existe en parte de estar vivo. Y esa flecha del tiempo hacia adelante que necesitamos nos vuelve a un origen. Si vamos siempre para adelante, venimos de algún sitio, ¿no? Y es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? De dónde venimos. O sea, que está muy presente en realidad. Tiene sentido que no, sigamos... el tiempo es el gran misterio. En el momento que te pones a hacer o computación, o biología, o física, el tiempo se te revela como el gran misterio. Por movernos un poco al ámbito de la tecnología, también un tema en el que os movéis en distintos ámbitos. Por ejemplo, Ignacio, estudias las primeras herramientas. Miguel, podrías incluso estar diseñando posibles herramientas para el futuro gracias a todos estos estudios. Estamos ahora mismo en un momento donde la inteligencia artificial está muy presente y parece que marcará un nuevo punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Sonia, tú creo que hablas bastante de estos temas. ¿Qué opináis o qué pensáis de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial, por estar tan de actualidad, respecto a su utilidad para entender nuestros orígenes? ¿Nos puede ayudar a entender nuestro origen, el origen del universo, el origen de la vida? ¿Nos está alejando de alguna manera de nuestra esencia biológica? ¿Es una herramienta más que aprenderemos a usar y no le daremos mayor importancia? ¿Qué La inteligencia artificial se empieza a pensar precisamente en los años 50, cuando los físicos descubren la mecánica cuántica, ha pasado la guerra y están todos pensando, inspirados por Gödel, ¿qué es lógico? ¿Qué no es lógico? ¿Qué hay en este mundo algorítmico? ¿Qué no es algorítmico? Y en ese confluir de ideas que hubo en ese punto, donde también entra Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal con sus primeros mapas de las redes neuronales es el que muestra el patrón que el universo pone en la inteligencia humana. La red neuronal la publicita Ramón y Cajal, por eso hacía esos dibujos, no porque eran bonitos, también porque sabía que estaba cambiando el mundo. Y ahí en ese lío en el que los físicos querían entender el mundo, en el que se preguntaban qué parte del mundo era algorítmica y qué parte del mundo no era algorítmica, surge el principio de la inteligencia artificial en los años 50. No hay nada bueno. Tenemos el boom porque somos capaces de reducir la parte tecnológica, la fabricación a la escala de los 2 nanómetros de los chips de la Taiwan Semiconductor Company, una historia geopolítica fascinante, y tenemos fuentes de energía potentes y ordenadores nuevos, ¿no? Entonces, pero esta manera de hacer inteligencia artificial de una manera digital, lo he dicho antes, gasta muchísima energía y tiene muchas limitaciones. No tiene los famosos, no tiene memoria, estamos resolviendo muchos problemas. Ahora mismo es muy útil para la ciencia porque nos ayuda a manejar ingentes cantidades de datos. También tiene el problema de dónde almacenamos estos datos. Vamos a secar España para almacenar datos, ¿no? O sea, por eso tiene muchas limitaciones. Es muy poderosa, pero necesita mucha energía. Entonces lo están intentando romper. Se junta con mucha geopolítica, se junta con muchas operaciones psicológicas que se llaman en inglés, ¿no? De las grandes tecnológicas que nos están usando todos estos problemas fundamentales que nos preocupan como humanos y a los que estamos aquí, un poco para crearnos una cortina de humo. Nos quieren, cada vez son más poderosas, entonces nos apelan todo el rato a los problemas que nos interesan, la inteligencia, viajar a Marte, el origen de la vida, mientras nos crean esa cortina de humo de supuesto progreso y fríen el planeta en el que vivimos
porque estamos abandonando la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un momento muy peligroso, donde tanto lo bueno como lo malo de la ciencia se mezcla en operaciones de dudosa y conviene mucho tener sentido crítico. Estamos aquí para celebrar el universo, pero yo creo que también en el mundo que vivimos tenemos que preocuparnos de que no usen esa parte que nos inspira de la ciencia para colarnos sistemas autoritarios y de dominio por parte de estas tecnológicas. Y el problema de los algoritmos es claramente eso, ¿no? Digitalizar todo para que todo el conocimiento nuestro tenga dueño. Y gracias a Dios, pues los ordenadores cuánticos todavía no funcionan. Pero imagínense cuando tuviéramos sensores cuánticos teniendo muchísima información sobre todos nosotros y ser capaz de almacenarlos en sistemas cuánticos y manejar toda esta información, ¿no? Lo que significaría en el mundo que vivimos ahora, que se aleja bastante de la igualdad y de los valores que deberíamos tener, ¿no? Así que sí, todo esto es muy bonito, pero estamos en un punto peligroso. Estamos en un punto peligroso. Sí, desde luego todo el tema de la inteligencia artificial daría para otro foro entero para discutir. Hay mucha publicidad, sí. hay mucha propaganda, hay muchos intereses, hay mucha geopolítica. Desde luego. Pero por centrarlo en la temática de esta mesa, que es este tipo de herramientas, por ejemplo la inteligencia artificial, ¿tiene utilidad de cara a entender el origen del universo? Miguel, ayer lo comentabas en la mesa en la que participamos juntos, que había ciertos modelos que no eran demasiado precisos o que los cálculos no acababan de dar, o que al menos no eras muy partidario, si no me equivoco. Sí. ¿Qué utilidad puede tener? Sí, bueno, la inteligencia artificial, y depende cómo la definas, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero a nivel de, por ejemplo, análisis de datos, que es lo que mencionaba ahora Sonia, sí. Tenemos cantidades enormes de datos. Estamos tomando datos hoy en día de decenas de millones de galaxias. Se están tomando datos en aceleradores de partículas de millones de colisiones de partículas. Es imposible que una persona estudie eso, o incluso que un ejército de personas estudie eso. Entonces, para ese tipo de cosas, tener sistemas tipo inteligencia artificial que te ayuden a analizar esos datos y a clasificarlos y a sacar a partir de ahí estadísticas y conclusiones, creo que en ese sentido es una herramienta muy, muy útil que está revolucionando muchos campos de la ciencia, porque tenemos la cantidad de datos que tenemos. Ese tipo de inteligencia artificial creo que es súper útil. Yo no la uso en particular porque no hago ese tipo de estudios, pero muchos de mis colegas la usan mucho y les ha facilitado muchísimo la vida. La otra inteligencia artificial más reciente que estamos viendo con estos ChatGPT y esas cosas, la veo que tiene utilidades en la vida práctica para algunas cosas, pero ahí me preocupa más en su uso científico, porque también decir inteligencia artificial no es del todo correcto. No hay nadie pensando ahí atrás. No es una máquina que piensa. Es una cosa que toma datos y los junta y los mezcla. Y entonces fácilmente uno puede obtener a partir de ahí información falsa, cosas que se inventa la inteligencia artificial, y entonces esa parte me preocupa. Creo que está muy en pañales y hay que tenerle cuidado. Yo recibo frecuentemente correos electrónicos de gente que me dice: desarrollé una nueva teoría del universo y me dijo Grok que está bien. ¿Quién es Grok? Ya está, eso ya no hay nada que discutir. O sea, no hay nada que discutir si te dijo Grok que está bien. Y digo, bueno, claro que te va a decir que está bien. Estos sistemas están diseñados para validar lo que les dices. Si tú le dices, se me ocurrió esta idea, te va a decir, qué buena idea. Claro que te lo va a decir, es lo que va a decir. Entonces, ese tipo de cosas me preocupan. Me preocupa la desinformación, me preocupa que inventa cosas. Uno recibe también artículos científicos donde las citas no existen, porque el artículo lo escribieron con ChatGPT y ChatGPT inventó las citas. Las construyó muy bonito y dice el número de revista. Está muy bien construida, pero no existe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son peligrosas y creo que todavía hay que tomar esta inteligencia artificial con cuidado, este tipo genérica, ¿no? La otra, que es más bien muy enfocada a analizar datos y demás en grandes cantidades, esa creo que es muy, muy útil como herramienta en muchas áreas de la ciencia. Hay una parte positiva en la que inventa, que está apareciendo, por ejemplo, en el diseño de materiales. La serendipia, yo creo que ayuda a una especie de nueva serendipia. Los científicos, sobre todo los experimentales, pues estás haciendo cosas y te salen, cuando estás trabajando te salen ideas, ¿no? Y lo que está facilitando esta IA que miente
Es que como te genera tantas ideas malas a la vez y tú las estás viendo, te acelera la serendipia. En lugar de ir al laboratorio, puedes probar, y eso está pasando. Yo he estado diseñando cementos, es una especie de hobby que tengo de diseñar materiales de construcción. Los materiales de construcción que usamos ahora son responsables de casi el 40% de las emisiones de carbono y es muy importante intentar salir de ahí, ¿no? Y estoy interesada en crear materiales de construcción basados en la celulosa y estábamos usando inteligencia artificial para diseñar el cemento y el hormigón, que es muy importante porque, claro, de las propiedades mecánicas del hormigón depende que las construcciones no se caigan. Los ingenieros necesitan tener un material que sepan lo duro, lo blando que es, lo que va a aguantar cuando haces un edificio y ellos hacen las simulaciones. Entonces, para hacer eso es un proceso muy largo. Y si tú tienes que hacer el edificio, medir, volver, diseñar. Y se pueden diseñar con inteligencia artificial de esta tramposa, porque el hormigón también tiene como mucha estructura de ruido dentro y tal, y aprendes sí que tiene utilidades, precisamente en sistemas así más complejos, pero claro, tienes que saber lo que estás buscando y lo tienes que validar. Claro. Hay que hacerlo experimentalmente y ver los límites, que hasta cierto punto también esa inteligencia loca pues puede acelerar los procesos si lo logras meter en un proceso más controlado, ¿no? Como siempre, todo tiene su parte buena y su parte mala. Sí, claro. Sí, recuerdo en la carrera, cuando yo casi no había ni oído hablar de inteligencia artificial, tenía una asignatura que se llamaba redes neuronales y algoritmos genéticos. Y la idea era precisamente eso, forzar la serendipia, generar mutaciones artificiales para obligar al sistema a evolucionar más rápidamente, claro, nuevas soluciones y luego filtrar tipo de darwinismo. Eso es ideológico también, claro, de la biología. Lo siento, pero la biología en la evolución del DNA también tiene mucha ideología que viene del darwinismo también y cómo se generan o no se generan las mutaciones. Pero claro, el DNA siempre ha sido en el imaginario occidental, sobre todo en los años 50, se descubre el DNA al mismo tiempo que se hacen los primeros ordenadores. Y ahí Crick, que era muy oportunista, vio su oportunidad de generar una ley lógica que unía el gen con la proteína. Han pasado muchos años y ya sabemos que esto es mucho más complejo, pero ahí sigue existiendo esta ideología que tiene sus límites. Ignacio, hablabas de la evolución de los homínidos, también la evolución cultural relacionada con la aparición de la tecnología. En tu opinión, ¿crees que estas nuevas tecnologías que puede llegar a discutir si en algún momento adquirirán conciencia de sí mismas, marcarán un punto de inflexión en lo que es la evolución del ser humano? A ver, os comentaba antes que ahora sabemos que hay un desacoplamiento entre el origen del bipedismo y las primeras evidencias culturales. Durante los 2 primeros millones de años que no hubo tecnología, nuestros antepasados prácticamente permanecieron iguales. Ahora bien, en el momento en el que aparece la tecnología en el registro fósil, empieza a haber un cambio exponencial en la evolución biológica. Nuestros antepasados, de tener cerebros pequeños y tener unos dientes enormes, porque no necesitaban pensar mucho y hacían todas las actividades de consumo y de obtención de alimentos a través de sus dientes, una vez que aparece la tecnología, vemos de verdad que es exponencial el crecimiento del cerebro y la reducción de los dientes. ¿Por qué es eso? Porque la tecnología empieza a permitir que la biología no sea lo único exclusivo que guíe la selección de los individuos y la transmisión de los genes y la evolución, ¿no? Entonces, desde que aparecen las herramientas en el registro, es un camino sin retorno. Desde que la tecnología apareció en la evolución humana, la evolución biológica ha estado siempre codependiente de la evolución tecnológica. Entonces es una cosa que vemos hace 3 millones de años, podemos ver a lo largo de toda esa evolución. Y yo me temo que va a continuar siendo así. Nosotros ya somos seres que dependemos de la tecnología para todo y nuestra biología se va adaptando a las innovaciones tecnológicas. Lo podemos ver perfectamente, ya os digo, desde unos homínidos que eran muy pequeñitos, con unos cerebros pequeños, y fueron creciendo, el cerebro cada vez fue más grande y se fue desarrollando de una manera, la anatomía humana se fue desarrollando en base a las nuevas innovaciones tecnológicas. Estamos en un momento en el que parece que hay un cambio exponencial en lo que la tecnología puede ofrecer y de alguna manera o de otra eso
seguramente tenga que tener una traslación biológica, una traslación en la evolución de los seres humanos. ¿Cómo? Ahí ya no me meto. Pero que, que en este sentido no hay nada bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros, los seres humanos, desde que se inventó la tecnología, dependemos de ella y la biología va a seguir avanzando en función de nuestras innovaciones tecnológicas. Totalmente, aunque estoy muy tentada de pedirte que te pongas creativo y si serías capaz con todo lo que sabes de hacer un retrato robot de cómo serían los homínidos de dentro de 1 millón de años, considerando cómo han evolucionado desde hace 1 millón de años para acá. No quiero meterte ningún compromiso, pero bueno. Me habré mojado. A ver, no es una cuestión de ser creativo porque, entre otras cosas, soy bastante poco creativo. Pero bueno, si la inteligencia artificial, de la que yo no tengo ni idea, entonces vosotros me interrumpís cuando empieza a decir tonterías, empieza a influir de manera radical en cómo nos comportamos, y de hecho ahora los algoritmos ya están empezando a influenciar, pues, desde la búsqueda de trabajo hasta la búsqueda de pareja, todo tipo de cuestiones de la vida cotidiana empiezan a estar influenciadas por la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿quién sabe ir hoy en día de Valladolid a Burgos sin un GPS? ¿De acuerdo? Sin Google Maps llevándote ahí, pues seguramente eso acabe atrofiando las capacidades, por ejemplo, lo de las capacidades de orientación, ¿no? Pues eso y otras muchas, se me ocurre esto como ejemplo, ¿no? La capacidad de orientarnos para ir de un sitio a otro. Pues si eso empieza a estar mediado directamente por la tecnología, pues a lo mejor en 1 millón de años somos seres que no me quiero poner a decir pues vamos así de una manera o de otra, pero desde luego la inteligencia artificial puede terminar atrofiando muchas de las capacidades que tenemos ahora mismo, como por ejemplo la de orientarnos o otras muchas que se nos ocurran, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar con la escritura, con el poder leer, si dentro de, ponernos en plan ciencia ficción, si dentro de 100 años podemos comunicarnos de un individuo a otro sin necesidad de hablar directamente, ¿cómo va a influir eso en nuestras cuerdas vocales? ¿Cómo va a influir eso? En fin, no lo sé, es que es simplemente lanzar interrogantes sobre... Cambios anatómicos que son muy difíciles de predecir. Bueno, pero siempre se puede interpretar todo lo que has dicho en que siempre hemos sido cyborg. Desde que inventamos las herramientas, sí. Por eso, sí. En el momento que llega la biología molecular, la nanotecnología, empezamos a entender mejor cómo el universo crea la materia viva, pues bueno, ya lo estamos haciendo. La medicina es eso, ¿no? Nos automodificamos la biología, ¿no? Y aquí se abre otro universo con muchos problemas, pero también con muchas posibilidades. Y como siempre, dependerá de quién domine estas tecnologías. La tecnología es siempre del que la hace y el que pone el dinero para hacer lo que se dice con ella. Por eso es importante, en una época en que los estados están perdiendo mucho poder y que se sustituye por los poderes de grandes empresas internacionales, pues intentar recuperar el control de la tecnología que intente mejorar la vida para la mayor parte de la población, ¿no? Aquí es donde se van a plantear los grandes problemas. ¿Quién va a ser el dueño de la tecnología, de los cyborgs del futuro, ¿no? Vamos a dar un cambio de sección. Hemos pasado por un poco hablar de las distintas escalas, la tecnología. Y voy a hacer una pregunta que se han hecho científicos, investigadores y la humanidad desde siempre relacionada con el azar. Si ahora mismo pudiéramos, y por supuesto no hay una respuesta, simplemente me gustaría conocer vuestras opiniones y vuestras perspectivas al respecto. Si ahora pudiéramos rebobinar, por ponerme analógica, rebobinar la cinta de cassette del universo hasta esa gran explosión o a la aparición de los primeros homínidos, darle al play y dejar que sonase hasta el momento actual, ¿creéis que estaríamos aquí teniendo esta conversación? Ya no solo aquí en este momento, sino la vida como la conocemos sería igual. ¿Es un accidente estadístico o responde a unas leyes físicas y es una consecuencia lógica?
¿Qué opiniones tenéis al respecto? Obviamente que no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Pero me gustaría saber lo que pensáis. Tú vas. Yo creo que si echaras la película para atrás, no todo sería igual. O sea, a gran escala, si tuvieras el universo y lo echaras todo para atrás, se vería parecido. Habría galaxias, habría planetas, habría estrellas, eso se vería parecido. No sería exactamente igual, pero se vería parecido. Pero ya en cuanto al origen de la vida, quién sabe, o sea, yo sí creo que la vida es probable, entonces no solo en la Tierra, sería probable que surja vida en otros lados, seguramente hay vida en otros mundos, pero que sea exactamente igual sería casi imposible, porque la evolución biológica, o me corregirán ahora aquí, la evolución biológica es contingente, depende de causas que son azarosas, el universo es caótico. Entonces hay elementos azarosos y la evolución depende de esas mutaciones completamente al azar, que luego son seleccionadas, pero las mutaciones originales son al azar. Entonces la vida en la Tierra, yo creo que si echamos la película para atrás y vuelve a empezar, sería totalmente diferente. No habría ningún motivo para pensar que los seres humanos hubiéramos aparecido, parecería otra cosa. Y tampoco hay motivo para pensar que esa otra cosa hubiera desarrollado una civilización, sería distinto. Entonces sí, yo creo que no estaríamos aquí si echáramos la película para atrás. Nuestra aparición es contingente. Un ejemplo muy sencillo: si no hubiera golpeado el asteroide gigantesco hace 65 millones de años en Yucatán, aquí habría dinosaurios. No estaríamos los seres humanos aquí, habría dinosaurios, y esos dinosaurios a lo mejor no tendrían una civilización, simplemente seguirían parecidos a como eran. Finalmente llevaban aquí 200 millones de años, otros 60, les daría igual, aquí seguirían, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería muy distinto, porque hay un elemento azaroso, hay un elemento caótico en la evolución del universo, y en particular en la evolución de sistemas complejos como la vida, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con esto. El universo tiene reglas, pero otra de las reglas del universo es el azar. Hay elementos impredecibles por los sistemas muy complejos. Cuando dos cosas muy simples sí se pueden predecir, cuando tienes muchísimas cosas juntas interaccionando las unas con las otras, las sorpresas van saliendo, ¿no? Y es por eso que es maravilloso estar vivo y es una suerte, porque no necesariamente hubiera pasado, ¿no? Sí, yo por eso hablaba de la serendipia. A mí me fascina el azar. Las cosas que, por ejemplo, en la evolución, una cosa, él habla de la evolución, parece que es una cosa lineal y que solo puede haber en una situación. Pero, por ejemplo, está lo que Stephen Jay Gould llamaba lo de las no se dice, ¿cómo se dice en español? Hay la adaptación, la exaptación, ¿no? La lengua, en principio, a lo mejor solo valía para degustar cosas o comer y nada. Pero por todo esto que has contado tú, que no voy a repetir, empezamos a hablar, cambia, ¿no? Y una cosa que evolutivamente había salido para una cosa, un azar, lo convierte en un uso para otra cosa. Y esto es maravilloso, porque nunca sabe lo que va a pasar. Y siempre hay esperanza. Eso es lo bueno, siempre hay esperanza. Por muy mal que esté la cosa, siempre hay esperanza. Creo que estamos de acuerdo en las distintas escalas a las que nos movemos. El azar es fundamental, y en la evolución humana también, pues la aleatoriedad de las mutaciones ha ido seleccionando de una forma completamente azarosa. Es cierto que una vez que se inicia una dirección hay cosas que van a tener que seguir esa dirección concreta, ¿no? Por ejemplo, en la evolución de las sociedades, pues es interesante ver cómo en distintos continentes, como África, como Eurasia, como América, se desarrollaron de manera independiente evoluciones culturales que son paralelas, ¿no? Porque quizá una vez que se inicia un camino como, yo qué sé, la domesticación, pues eso implica ya unos condicionantes con respecto a la interacción con el medio ambiente, eso implica unos cambios demográficos, eso implica unos cambios sociales, unas estructuras que cada vez se van haciendo más complejas, ¿no? O sea, que el azar es lo que ha guiado, por supuesto, a la evolución humana, pero una vez que se han seleccionado unos caracteres concretos, pues esos caracteres sí que están condicionando cómo se ha seguido evolucionando, ¿no? Y es lo que permite volver a empezar. De modo que, por ejemplo, un tema que se habla mucho del origen de la vida, posibles formas de vida en otros cuerpos celestes o planetas, ¿no sería entonces suficiente con que se dieran los ingredientes y las condiciones para que se surgiera? ¿No sería una consecuencia lógica? Yo creo que eso vuelve al gran problema de la física.
el problema entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Cómo es capaz los ingredientes. Ese es el gran misterio de la vida. El DNA existe, los aminoácidos existen, pero ¿cómo se forma una célula? Esto es uno de los grandes misterios. Como has dicho, ahora hay unas grandes evoluciones en los telescopios que empieza a haber gente que puede más o menos detectar la composición de las atmósferas en planetas muy lejanos, ¿no? Y hay mucho furor, hay mucho interés. Es fascinante cómo nos vamos siempre a buscar la misma pregunta. En mi departamento en Oxford hay mucha gente ahí a ver si esta atmósfera de este planeta lejísimos, ¿no?, tendrá vida o no. Es un gran misterio, no sabemos. Hay un DNA, por ejemplo, un tipo de DNA, una modificación de DNA que sobrevive en ácido sulfúrico. Y esto ha motivado que ahora haya una expedición a Venus a ver si es capaz de encontrar bacterias flotando en el ácido sulfúrico de Venus. Sí, pero es el origen de la bacteria, de la primera célula. Y luego la vida multicelular en la Tierra vuelve a ser otro gran paso. La Tierra, las bacterias surgen relativamente pronto en la vida de la Tierra, pero pasaron millones de años en que solo había organismos unicelulares, hasta que lograron también lograr unas condiciones atmosféricas estables. Las extinciones en masa son necesarias para que la vida evolucione. Se tienen que dar muchas casualidades juntas. Por eso es probable que el universo sí que tenga un sesgo hacia la vida, porque si no, ¿cómo podría ser que tantas casualidades juntas pasaran? Sí, yo también creo, aunque no sabemos porque no hemos visto otro ejemplo, estadísticamente uno puede especular. Hay cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. En la Tierra la vida, como comentaban, surgió pronto, la vida unicelular. Entonces probablemente haya vida unicelular en muchos lugares de la galaxia, porque parece que se da... Parece el único ejemplo que tenemos, que es la Tierra, se dio pronto, ¿no? Solo hay uno. La vida multicelular seguramente es mucho más rara, porque en la Tierra tomó 3.000 millones de años en la que solo había bacterias. Entonces, seguramente la vida multicelular compleja, animales, plantas o algo similar, es mucho más raro. Y vida inteligente, aún más rara. A mí no me sorprendería si somos la única civilización en la galaxia. Bueno, de hecho, me sorprendería lo opuesto. Si resulta que hay más, me llamaría la atención. Yo pensaría que probablemente somos la única, porque el paso a vida inteligente y tecnología debe ser muy difícil. En la Tierra tomó 4.600 millones de años que ocurriera. Pero vida simple seguramente habrá. Y creo que sería una cosa súper interesante descubrir vida en otro lugar y ver si es diferente a la nuestra, si es igual, si está siguiendo las mismas estructuras químicas o no. Sería una de las cosas mucho más interesantes que podríamos encontrar. A mí me parecería fascinante. Y estamos muy cerca de a lo mejor empezar a verlo. Sería posible tener vida en las lunas de Júpiter en Europa o algo así. Y a lo mejor podemos mandar sondas espaciales robóticas en las próximas décadas. Empezamos a estudiar, como comentaba ahora Sonia, la estructura química de atmósferas de planetas en otras estrellas. Y estudiando esa estructura química, a lo mejor podemos ver desbalances químicos que solo pueden entenderse por la presencia de seres vivos, que eso sería la clave, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Tierra, si tuvieras la Tierra desde muy lejos y vieras la enorme concentración de oxígeno en nuestra atmósfera, dirías, ahí hay algo vivo, porque el oxígeno es un gas muy reactivo y si no hubiera vida, rápidamente reacciona con algo y desaparece. O sea, se forman óxidos y ya no queda oxígeno en la atmósfera. El hecho de tener una cantidad enorme de oxígeno en la atmósfera implica que se está generando por procesos biológicos. Entonces, ver cosas similares en otros planetas sería muy interesante y estamos, yo creo que cerca, posiblemente a décadas, de poder hacer eso y realmente detectar esas moléculas y ver realmente si hay procesos que solo podemos explicar como procesos biológicos en otros lugares del universo. Y creo que sería un descubrimiento fantástico, ¿no? De los más importantes que podríamos tener. Sin duda. Y por darle la vuelta, si hubiera otra civilización, aquí entramos totalmente en el terreno de la fantasía, otra civilización en algún punto del universo buscando otras formas de vida y tuviésemos nosotros como planeta Tierra que dejar un legado, ¿no? Imaginémonos que incluso se ha extinguido toda la población, la humanidad en nuestro planeta y queda simplemente
un legado de lo que fuimos que le puede dar la pista a otra civilización de si hubo o no hubo vida aquí. ¿Qué creéis que sería más representativo de nosotros de alguna manera? ¿Algún tipo de rastro biológico? ¿Nuestras propias herramientas que otra civilización? ¿O es simplemente el eco de haber intentado entender nuestro origen en el universo? Hay una teoría muy loca de la panspermia. La panspermia es la idea de que la vida en la Tierra surge porque llega de otro sitio del universo, ¿no? Las semillas de la vida llegan de otro sitio. Y hay una teoría muy loca de Roger Penrose que dice que una civilización suficientemente avanzada quizá haya sido capaz de codificar los claves de la vida en el fondo de microondas del universo. Pues sería fantástico, claro. Penrose siempre va más allá, ¿no? Pero no está, no, te pones a pensar y no está tan loco la cosa. Pero sí, claro, esto ya se ha hecho muchas veces, ¿no? Se mandaron los Apolos con un montón de discos y dibujos de humanos. Y esto también del mensaje en la botella nos gusta mucho. Sí, yo creo que lo encontrarían, ¿no? No hace falta dejar ya. Bastante lío tenemos aquí, yo creo que se darían cuenta. Sí, pero no hablo de esa iniciativa de mandar algo que nos represente, sino ahora se extingue todo. ¿Qué creéis, en vuestra opinión, que daría más pistas a una posible civilización de qué somos? Los físicos hablan de cosas tipo la constante de Planck y cosas así, de constantes universales, ¿no? Dejarlo, pero a ver cómo se lo escribes tú a esto, ¿no? ¿Cómo codificamos la constante de Planck, ¿no? Sí. Sí, pero eso justo como decía Sonia, se ha hecho, ¿no? Cuando se han mandado las naves espaciales, los Voyager y los Pioneer que salieron del sistema solar, pues llevan estos discos con información, con fotografías, con música, que creo que es muy bonito. Es muy bonito poéticamente, es justamente el mensaje en la botella. Que alguien lo encuentre alguna vez se ve casi imposible, porque una nave pequeña en medio de la galaxia, ¿quién la va a encontrar? Pero es bonito pensar que habrá algún rastro nuestro, porque estas naves que están volando por ahí seguramente durarán millones de años sin que les pase prácticamente nada. Mientras que yo no apostaría porque la civilización humana sigue aquí en millones de años, ¿no? En la Tierra. Pero estas naves que salieron del sistema solar ahí van a estar. Y a lo mejor dentro de millones de años unos arqueólogos del futuro encuentran esos restos de lo que fue el ser humano y sacan sus propias conclusiones. Desde luego, recogiendo lo que decía ahora Miguel, de que si nos ponemos a pensar si realmente nuestra civilización va a aguantar 1 millón de años en la situación en la que estamos o de la manera en la que estamos desarrollando la vida sobre la Tierra, y tú preguntas qué podemos dejar como representativo de lo que fueron los seres humanos en el planeta, ¿vale? Esa era tu pregunta inicial. Bueno, pues yo como siempre tiro hacia lo mío. Durante más de 2 millones de años nuestros antepasados solo fabricaban herramientas de piedra. Si hay algo representativo ahora mismo de nosotros, por lo menos a nivel temporal, no son ni los ordenadores cuánticos, que todavía no se han fabricado, ni es ninguna de las cosas que tenemos ahora mismo delante de nosotros, ni los discos que mandó el Voyager, ¿se llama, no? Voyager. Serían las herramientas de piedra. Yo creo que es justo para nuestros antepasados que estadísticamente al menos ellos son mucho más representativos que nosotros, y está bien que no nos sintamos siempre el ombligo del mundo, de la civilización o de la historia de nuestra especie, ¿no? Claro. La magia de las piedras, ¿no? Que lo sabían todos los constructores de catedrales. Efectivamente. Esto dura. Sí. Bueno, y ya por último, un titular por seguir un poco en el ámbito de la fantasía y damos paso a las preguntas del público. Si pudierais viajar, obviamente que no hay un momento de antes era blanco y ahora es negro, antes no había vida y ahora hay vida, pero bueno, por ponernos un poco fantasiosos, si pudierais viajar a un momento concreto desde el momento del Big Bang, donde no había nada y se empezó a expandir el universo, el momento donde surge la primera forma de vida como tal, o el momento donde se construye la primera herramienta, ¿cuál sería vuestro favorito? Qué difícil. Podríais verlo en perspectiva y además entender cómo ha pasado todo eso, ¿no? Hombre, el Big Bang, yo creo que allí no se podía ir a mirar. No, claro, sería una forma... Estamos en el ámbito de la fantasía. Esto solo funciona en las teorías de los físicos teóricos. Pues claro, el origen de la vida, aunque tampoco creo que
una persona sobreviviera en la Tierra entonces, ¿no? Claro, no. No, claro, esto es completamente imposible, Claro, este sí, no, escenario. Simplemente lo puedes Sí, ver claro. como si lo vieras en una película, pero puedes ver exactamente ese momento justo y Claro. entender lo que pasó unos segundos antes y unos segundos después. La primera división celular, ¿no? Ah. Sí, a mí, aunque soy astrofísico, me gustaría ver el origen de la especie humana. Claro. Ir a ver a los primeros homínidos, construir las primeras herramientas, eso me parecería fantástico. Pobrecitos, claro. Pues yo lógicamente estoy en eso con Miguel y os pongo una anécdota ya para terminar. Yo cuando daba clase en Reino Unido solía poner el comienzo de 2001, de la película de Stanley Kubrick. Y me di cuenta que me empezaba a hacer mayor porque un año la puse y nadie sabía lo que era. Dice, ¿cómo no sabes lo que es esto? Bueno, pues lógicamente para mí también estar ahí cuando los monos de Stanley Kubrick empiezan ahí a arrear con los huesos sobre un hueso sobre otro, pues para mí sería... Y a lo mejor eran las monas. Claro, sí, ¿no? Los monos y monos. Posiblemente, sí, sí. Monas, sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Yo creo que vamos a dar la oportunidad al público de que plantee sus preguntas. Ya tenemos por aquí a una mano. Aquí hay unas muy rápida. Dentro de la ciencia actual, ¿cabe la idea de la eternidad? Aquí el físico. Sí, es una muy buena pregunta. No sabemos, yo creo que es la respuesta. Digo, hemos empujado el origen del universo a 13.800 millones de años en el pasado, que no es la eternidad, pero es enorme. ¿Qué haya pasado antes? No lo sabemos. Hay físicos, por ejemplo, Hawking decía que el universo surgió de la nada y que no había que pensar mucho más allá. Y yo creo que no, que seguramente había algo antes que no lo sé. Entonces, de alguna manera, quizá el universo en alguna forma, no en la forma que lo vemos hoy en día, sino en algún tipo de manifestación, el universo o otros universos hayan existido por una eternidad. O sea, no hay manera de momento de saberlo. Y quizás sea lo más razonable, o sea, porque si piensas que no han existido por siempre, entonces de algún momento surgieron de nada y eso es filosóficamente difícil de aceptar. Entonces, yo creo que es probable que de alguna forma, de alguna manera, en algún tipo de manifestación, siempre haya existido algo, siempre, por una eternidad. Pero la respuesta no la tenemos todavía, la verdad. Hay una teoría que no solo hay Big Bang, pero también hay Big Crunch, o sea que el universo se expande hasta que el tiempo y el espacio ya no tiene sentido y se vuelve a condensar y empieza a empezar, ¿no? Sí. Que también es lo mismo. Es un universo cíclico, ¿no? Un universo cíclico por los siglos de los siglos, ¿no? Sí. No se puede saber. Pero es divertido pensarlo, ¿no? Sí. Que uno de los elementos más complicados sea el tiempo y están ustedes hablando de 4.500 millones de años en cuanto al sistema solar, 475.000 millones de años para comprimir el universo. Para la gente de pueblo, ¿no? Un año son 365 días, un día 24 horas, que es lo que rota la Tierra hacia el Sol. Si no existía sistema solar, ¿cómo podemos calcular esos millones de años hacia atrás? Claro, es que sin un universo en movimiento no se podría calcular. La esencia del universo es que nos movemos y al medir las velocidades tenemos una regla de medir más o menos de dónde venimos. Él sabe más de esto que yo. Sí. Pero claro, es el movimiento. Es el movimiento, que es ahí, volvemos al espacio-tiempo, ¿no? El gran misterio de Galileo, etcétera, etcétera. Lo más fundamental sigue siendo lo más misterioso, en mi opinión. No sé, el físico sabe más.
Sí, podemos calcularlo. Una cosa son las medidas de tiempo, las unidades, pues usamos horas y segundos y minutos, que son completamente arbitrarias porque las basamos en el movimiento de la Tierra. Pero podemos calcular el movimiento, podemos ver cómo se expande el universo, a qué velocidad se expande, podemos echarlo para atrás y entonces podemos calcular la edad del universo con muy buena precisión. En el caso, por ejemplo, de la edad de la Tierra, se usan otros métodos. La edad de la Tierra se calcula utilizando el decaimiento de elementos radioactivos, diferentes elementos radioactivos que conocemos, que podemos medir y podemos medir el contenido, por ejemplo, de uranio en el planeta Tierra, y sabemos la vida media del uranio, y a partir de ahí podemos calcular la edad a la que se formó el uranio original que está en la Tierra, y eso nos da la edad de la Tierra o la edad del Sol. Entonces, tenemos diferentes métodos, pero no importa tanto la unidad en la que lo midas. Las unidades son totalmente arbitrarias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé si se oye, sí. Sí. El principio antrópico dice que el universo debe ser tal que permita la existencia de inteligencia que lo observe, que lo comprenda. Creo que fue Stephen Hawking que decía que quizás el universo es tan complejo que nunca llegaremos a entenderlo. Pero hace solamente 100 años que se postuló, creo que fue Friedman, que habló de un universo en expansión. Es decir, en 100 años hemos aprendido en muchas cosas del universo. ¿Llegaremos a entenderlo? ¿Cuánto tiempo hará falta? ¿Hay quizás algo que va a bloquear, es decir, un instrumento que nos haga falta para observarlo? ¿Llegaremos a entenderlo? Es buena pregunta. Yo soy de las personas que piensan que sí llegaremos a entender el universo en su totalidad. ¿Cuándo? No tengo idea. Pueden pasar siglos, pueden pasar milenios, no lo sé, pero yo no veo un impedimento fundamental en entender las leyes de la naturaleza. Simplemente creo que se requiere tiempo y trabajo y estudio. Instrumentos, desde luego, seguimos construyendo cada vez instrumentos más sofisticados. Hoy no podríamos saber muchas cosas del universo si no tuviéramos los grandes telescopios que tenemos. No podríamos saber muchas cosas de la biología si no tuviéramos los microscopios que tenemos. Entonces, desde luego que vamos a necesitar instrumentos para aumentar nuestros sentidos. Nuestros sentidos son muy limitados, ¿no? Pero para aumentar lo que podemos ver, lo que podemos medir, desarrollamos instrumentos. Pero yo creo que eventualmente sí vamos a entender el origen del universo, las leyes de la naturaleza. No veo un impedimento ontológico, si quieres, lógico al respecto, pero no te puedo decir cuándo. Puede tardar siglos, milenios, no lo sé, ¿no? Porque pues, el universo resulta que es más complicado de lo que yo pensaba. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, los físicos pensaban que básicamente ya sabían todo, que nomás era cuestión de medir algunas cosas con un poquito más de precisión y ya. Y llegó el siglo XX y apareció la relatividad y la mecánica cuántica y una bola de cosas completamente inesperadas. Entonces, eso puede seguir pasando. Entonces, no se puede predecir cuánto nos vamos a tardar, pero creo que a la larga sí se va a entender. Yo creo que el problema es lo que entendemos por entender. Si entendemos que si quieres entender el universo de una manera lógica que puedas controlar y puedas hacer tecnología con él, yo creo que gracias a Dios no. Pero si uno cambia un poco la manera en que intentamos relacionarnos con el universo, que yo creo que es a lo que nos invita la mecánica cuántica, no a controlar, sino a acompañar. Hay muchas maneras de entender. No controlar, sino cuidar. Sentir no solo con la razón, sino con lo que no es la razón, que es a lo que nos invitaban los primeros que inventaron los ordenadores, etcétera. Sí podremos tener o sentir o acompañar o cuidar un universo de una manera más profunda. Pero el universo no se puede controlar, creo. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, buenos días. Yo quería preguntar si en vuestra opinión personal de cada uno pensáis que caminamos hacia una gran extinción con los datos que tenemos actualmente de pues, cambio climático y todo esto.
A ver, yo creo que no estamos caminando, sino que se está produciendo una gran extinción ahora. Hay estudios sobre la reducción de la biodiversidad que indican que la extinción de especies no había alcanzado una aceleración así desde, no sé si fue la extinción del Pérmico o algo así. Estamos ahora mismo en un momento de reducción absolutamente dramática de la biodiversidad. ¿Hasta qué punto va a llegar esta reducción de la biodiversidad? Si va a incluir a los seres humanos, pues bueno, depende del punto de optimismo o de pesimismo que queramos impartir ahí, ¿no? Sí, por supuesto que estamos en una gran extinción y es culpa nuestra. Es culpa de los seres humanos y nos toca a nosotros encontrar maneras de, por lo menos, detenerla, que ya no siga creciendo, ¿no? Que no sea aún peor. Y eso es cuestión de que nos pongamos todos de acuerdo. Y sí, eso es una cosa desde luego grave y en muchos sentidos ya no tiene remedio. Especies que desaparecieron. Lo que tenemos que hacer es evitar que siga ocurriendo, ¿no? y que desaparezcan aún más especies, y eso es una cosa que tenemos que discutir todos y que tiene que ver con la política internacional y el desarrollo tecnológico y demás. Es una cosa que realmente tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no? y tomar acciones, ¿no? Sí, bueno, y ahí yo vuelvo a que creo que los mismos que están frenando los intentos mejores o peores que mucha gente está haciendo para frenar el cambio climático y mejorar la diversidad. Bueno, ahí escuchábamos a Marco Rubio el otro día diciendo que todas estas medidas de freno del cambio ecológico lo único que hacían eran frenar la capacidad de Occidente de seguir dominando el mundo y que había que revertir esta tendencia. Y aquí me preocupa cómo estas mismas fuerzas, tipo Elon Musk, tipo Bezos, que están todos en el mismo... están usando todas nuestras mejores intenciones sobre el origen de la vida y los planetas para crear aquí una especie de expectativa de que vamos a poder mudarnos a Marte. Yo creo que todavía no podemos mudarnos a Marte y que hay que tener cuidado en cómo cada vez más se empieza a usar toda la belleza de la ciencia, la promesa de la ciencia, cómo nos humaniza la ciencia también como propaganda. Otra manera de propaganda para seguir acelerando la destrucción del planeta, ¿no? Bueno, vamos a tener una década interesante y va a haber muchos cambios y aquí nos vamos a jugar mucho, ¿no? Aquí llegamos a la gran pregunta del hombre tecnológico y de la mujer tecnológica, ¿no? ¿Podemos sobrevivir con tecnología o es un experimento fallido del universo? No sabemos. Pero tenemos la capacidad de la libertad, por eso es importante creer en la esperanza y la libertad. No estamos determinados a extinguirnos. Podemos encontrar soluciones. Por eso insisto en que el universo no se puede controlar. Siempre hay posibilidad del azar y de la esperanza. Y ese es el mensaje ideal para cerrar esta mesa sobre el origen del universo. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones y muchas gracias por haber asistido. Quedan muchas mesas muy interesantes. Os animo a que participéis porque hoy es el comienzo de unos días muy, muy, muy interesantes por delante. Muchas gracias.